Buen día. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada organizada por la Asociación Médicos Municipales, filial Borda. Es para nosotros un placer haber iniciado el trabajo juntos y en comunidad. Creemos que este es un gran puntapié inicial para un tema que nos incumbe a todos, ya no solo para los servicios de guardia y los servicios de admisión, sino para todo el hospital. Estamos, en un momento hablábamos con el doctor de verdadera crisis en términos de desafío en salud mental y acomodarnos a circunstancias que tienen que ver con un cambio de paradigma, mucho más que una cuestión de acomodamiento legal. Nosotros no elegimos las leyes que cumplimos, sino cumplimos las leyes, y en ese marco el ejercicio profesional debe estar acorde a las necesidades sociales, pero también, por supuesto, a las cuestiones legales que nos incumben, sobre todo para el mejor manejo de nuestros diagnósticos, de nuestro tratamiento y sobre todo nuestras tomas de decisiones con nuestros pacientes, y por supuesto también para estar siempre dentro de un marco legal y con una cobertura que por suerte la filial nos da por intermedio del doctor Vadim Michanchuk, abogado de médicos municipales, que ha tenido la deferencia de venir hoy a compartir este espacio con nosotros. Así que sin más le vamos a dejar la palabra a él, no sin antes agradecerle por venir. La verdad que es un placer que hayas decidido ocupar parte de tu tiempo para ayudarnos en este tema que es tan importante para nosotros, y agradezco también la presencia de todos con respecto a que somos un equipo interdisciplinario, que esa es la forma de trabajo, y además hay personas de otros hospitales también, la gente del Tobar que está con nosotros, la gente de otros hospitales, del SAME también, que vienen a colaborar en este hospital que es de puertas abiertas para los pacientes y para toda la comunidad hospitalaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sin más, doctor, bienvenido. Bueno, gracias Guillermo por la invitación. Esta fue una iniciativa de Guillermo, de una charla que tuvimos, y me dijo si podía venir al hospital. La verdad es que el agradecido soy yo, porque hace 22 años que trabajo defendiendo médicos, pero de unos años a esta parte me di cuenta que estas charlas, previo a que pase algo, ayudan y mucho. ¿Por qué digo que ayudan y mucho? ¿No notan ustedes que en los últimos años el mundo del derecho invadió al mundo de la medicina? ¿Sí o no? Sí, cada vez, en los últimos años, cada vez salen más leyes. O sea, empezaron a salir leyes que empezaron a decirle al médico cómo actuar. Hablábamos con Guillermo hace un rato que, son épocas. Hace un año, 2 años atrás, me tocaba ir a dar charlas a todos los hospitales por el tema de, primero, aborto no punible, después IBE-ILE. Y bueno, hoy estamos con el tema de salud mental. No sé por qué los problemas o los conflictos nunca tienen una sola causa, pero el asunto es que el problema está. Es decir, tenemos que cada vez más, cuando se muere, voy a tirar ejemplos y ustedes me van a ir acompañando, y seguramente esta charla que traje se va a ir de acá con algún agregado para la próxima. Voy a poner ejemplos. Hoy, un paciente psiquiátrico que se suicida se transforma automáticamente en una causa de supuesta mala praxis contra el equipo de salud mental tratante. ¿Sí o no? Sí, yo lo veo en la oficina, lo veo en el estudio. Es decir, hoy el psiquiatra tiene que estar pensando qué dice la ley, qué dice el decreto reglamentario, y así estamos. Por eso es que celebro esta propuesta de trabajar en equipo, porque hoy no se puede concebir trabajar en salud si no es en un equipo donde intervengan todas las disciplinas, respetando cada una sus incumbencias. Ustedes van a ver que yo soy muy respetuoso, y cuando hablo de temas quirúrgicos, hablo de la parte legal, hablo de cómo tiene que ser un parte quirúrgico. Cuando hablo de salud mental, hablo de lo que dice la ley. Obviamente que toda ley tiene sus detractores, tiene gente a favor y gente en contra. No es la idea de esta charla hablar si estamos a favor o estamos en contra, como no es la idea de las charlas sobre aborto, cuando las voy a dar, hablar si son de los celestes y de los verdes, sino que la Argentina, como todo país, tiene un marco legal, y como técnico de ese marco legal vengo a decir, señores, señoras, este es el marco legal vigente, acomodémonos a este marco legal, cumplámoslo, porque te puede gustar o no toda o parte de la ley, pero hay que cumplirla, y al cumplirla también te cuidas de que si el día de mañana tenés la mala suerte de tener que pisar tribunales, por lo menos no te pueden decir que te alejaste del cumplimiento de la ley. Porque en el transcurso de la charla van a ver que voy a tirar una serie de máximas que son dolorosas, son feas,
Pero si no les digo yo las cosas feas, ¿quién se las va a decir? Yo no vengo acá a ganar un concurso de popularidad. Entonces les tengo que decir las cosas como son. Así como un clínico, cuando lo vas a ver en determinado momento de tu vida, te dice, flaco, deja de morfar como estás morfando, deja de chupar, deja de fumar y empezá a hacer actividad física, es decir, te dice las cosas feas. Bueno, yo desde el punto de vista del derecho les digo, gente, hoy en la Argentina y en el mundo no hay profesional de la salud que termine su carrera sin haber pasado por tribunales. Doloroso o no, pero hagan una introspección y digan si a ustedes no les pasó o no les pasó a alguna persona del equipo de salud con la que ustedes trabajan cercana. ¿Sí o no? Sí, y cada vez más. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos de brazos cruzados mientras eso pasa o nos ayornamos a estos nuevos tiempos? Esto que están haciendo ustedes hoy acá, con gente que inclusive tiene su paso por la justicia, que tiene experiencia, compartiendo desde un lugar gremial, desde el lugar de médico, desde el lugar de integrante del equipo de salud, el que te toque en este momento, compartiendo experiencias para ver cómo nos acomodamos al marco legal. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar tu carrera sin pasar por tribunales, entonces te preparás para pasar por tribunales. ¿Y cómo te preparás para pasar por tribunales? ¿A quién le va bien en tribunales? Acá decimos lo primero que se nos viene a la cabeza, aunque parezca un chiste, no importa, lo decimos igual. ¿A quién le va bien en tribunales? Bueno, se los digo yo, todavía están fríos, todavía nadie tira nada, así que lo digo yo. Sí. No tengo religión, como dice la canción de los ratones paranoicos, no tengo religión, tengo ansiedad. A ver, ¿a quién le va bien en tribunales? Bueno, les voy a decir a quién no le va bien. No le va bien a quien dice la verdad, al que hizo las cosas bien o al que tiene razón. Ese no es el principio general en tribunales. En tribunales le va bien al que apaga el celular. No, en tribunales le va bien al que puede probar lo que dice. Así de simple. Porque déjenme decirles una cosa, en tribunales hay jueces que son iguales que vos, hay fiscales que son iguales que vos, hay camaristas que son iguales que vos y así sucesivamente. Es decir, son personas normales, no tienen la capacidad de decir quién tiene razón, A o B. Tienen que seguir un proceso, un procedimiento. Y ese procedimiento, y ahí voy al punto, ese procedimiento, el primer paso que tiene que dar para saber si una persona hizo las cosas bien o mal, es reconstruir el hecho. Si alguien de esta sala se roba una computadora o un celular y todo este hecho es ventilado en la justicia para ver quién se lo robó, por suerte, bueno, acá salvo el amigo, olvidémonos que está acá el amigo, no tenemos una cámara de video y un micrófono grabando todo lo que pasó. Entonces, el fiscal o el juez, para decidir, en definitiva, si fue Guillermo, si fui yo, si fuiste vos o si fuiste vos, tiene que reconstruir el hecho. Entonces, ¿qué hace? Bueno, utiliza las pruebas que tiene a mano, declaraciones testimoniales, dónde estaba sentado vos, dónde estaba sentado vos, dónde estaba sentado vos, y les puedo asegurar que cada uno va a dar su versión de los hechos. Porque el amigo que está sentado allá arriba ve las cosas desde una perspectiva diferente a como las ve la doctora. ¿Sos médica? ¿Sos psicóloga? ¿Psiquiatra? Perfecto. Y así sucesivamente. Entonces, el primer paso de un fiscal o de un juez es reconstruir el hecho. Entonces, ustedes como integrantes de un equipo de salud, que saben que van a pasar por tribunales, en algún momento, los que tienen estrella pasarán como testigos y los que nacieron estrellados van a pasar como imputados o como demandados. Después decimos la diferencia, no es el objeto de esta charla, pero van a pasar igual. Y entonces, el hecho de que hayan hecho las cosas bien no les va a garantizar que les vaya bien, sino que los actos médicos se reproducen a través de lo que escribieron en una historia clínica. Entonces, en tribunales no le va bien al que hizo las cosas bien, sino al que puede probar lo que dice. Esa es la segunda máxima. Si vamos directamente a lo que tiene que ver con la salud mental, estamos enfrentando situaciones, como dije al principio, en donde los psiquiatras y los integrantes del equipo de salud están siendo convocados por la justicia por no haber internado a un paciente, por haberlo internado o porque el paciente
en una salida cometió un delito, o porque el paciente se suicidó, o porque el paciente mató a alguien, como en el caso del Malva. ¿Conocen el caso del Malva? Hay un médico psiquiatra procesado por homicidio culposo en relación al policía muerto y por abandono de persona en relación al paciente. Así lo procesó la Justicia Nacional Criminal y Correccional. Ustedes me dirán, ¿pero qué pasó? Bueno, pasó que la reconstrucción del hecho es defectuosa. Pasó que las decisiones que se tomaron no están debidamente plasmadas, entonces tenemos que, cuando lleguemos al juicio, porque vamos a ir a un juicio oral, tenemos una segunda etapa de ofrecimiento de prueba y vamos a tener que completar con testigos, con llamadas telefónicas, porque una cosa es trabajar como psiquiatra de forma particular o en un consultorio y otra cosa es trabajar como psiquiatra en una institución especializada en salud mental como es esta, el Moyano, el Tovar o el Alvear, o que al menos tenés una sala de internación como el Álvarez, el Piñero o el Pirovano. Ahí te digo que dentro del lío que hay estás un poco más respaldado, pero si sos un psiquiatra que trabaja de manera independiente y resulta que un paciente que vos atendés en tu consultorio entra en esta situación, como describe la ley, de riesgo cierto inminente, estás solito o solita frente a esa situación y empezás a llamar por teléfono y empezás a ver cómo la obra social, ¿no?, la prepara y así. Y resulta que vos estás enfrente al paciente o te dicen por teléfono y estás en esa situación. Bueno, ¿qué haces? Porque esa es otra realidad, ¿sí o no? ¿Les pasa o no les pasa? ¿O conocen gente que les pasa? Bueno, es decir, trabajar en el sistema, en un hospital especializado con sala de internación, te ayuda un poco a no exponerte tanto. Ahora vamos a ir avanzando en el PowerPoint que traje, que es un sobrevuelo muy simple sobre la ley de salud mental, sobre algunos artículos del Código Civil que no podemos dejar de mencionar y sobre la reglamentación. De los que están acá, y vos no chorees, porque ¿quién leyó la ley de salud mental completa? Vos tampoco. A ver, sí, levanten la mano. ¿Todos completa? Bueno, a ver, ¿quién dijo todos? Déjame decirte que desde acá se tiene otra perspectiva y que no todos levantaron la mano. Y se los agradezco a los que no levantaron la mano. Porque si no decimos las cosas como son acá, estamos fritos. Esto es como ir al médico y no decir la verdad. Bueno, y vamos a dar un paso más. La reglamentación, ¿quién la leyó? El decreto reglamentario 603. Completo. Bien. Déjenme decirle a los que están todos mirando para acá, que el porcentaje a ojo pasó de 65-70 que leyeron la ley a un 2%, por ser generoso. Esto es un diagnóstico. Esto es un diagnóstico que tenemos que tratar. El tratamiento no va a poder culminar en el día de hoy, sino que hoy va a ser la primera reunión que tengamos para aplicar el tratamiento, porque esta reunión va a ser el diagnóstico. Y arrancamos con este diagnóstico, que tenemos un equipo de salud mental de uno de los hospitales más importantes del país en temas de salud mental. ¿Lo puedo decir o no? Sí, lo puedo decir, por supuesto. Y que de las personas que asistieron a esta charla voluntariamente, solamente el 1 o el 2% leyó un decreto reglamentario, que es la sintonía fina de la ley o el manual de instrucciones de la ley. Esto es todo un dato, que tenemos que celebrar la sinceridad, tenemos que celebrar la idea de este encuentro y trabajar. Tenemos que desarrollar juntos la ley y tenemos que desarrollar juntos el decreto reglamentario. Déjenme decirles una cosa. Las leyes y los decretos reglamentarios, obviamente, porque forman parte de la ley, parecen algo complejo y algunos quieren que sea algo complejo para guardárselo, ¿viste? Yo hablo de la ley, yo soy el único que sabe. Bueno, no es así. Las leyes son
como el manual de instrucciones o las reglas del juego de un juego de mesa. Te sentás a jugar al TEG, ¿qué haces? Primero lees las instrucciones. Te sentás a jugar al ajedrez, primero lees las instrucciones. Bueno, las leyes son las reglas del juego de la vida en sociedad. Por eso hay un código penal que dice que yo no puedo venir por acá, este celular me gustó, tuki, me lo llevo. No. Bueno, las leyes son las reglas de juego de la vida en sociedad. Así de simple. Y hay leyes que son para determinado grupo de personas. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con las cuestiones de salud. Entonces, los profesionales de la salud tienen reglas de juego para su actividad cotidiana que son, arrancando, obviamente, la Constitución Nacional, las partes que tienen que ver con cuestiones de salud, el Código Penal, el Código Civil, las cuestiones que tienen que ver con salud, y después las leyes específicas, la 17.132, por ejemplo, que te habla de unos temas que son una bomba, los certificados médicos, y estoy viendo cada vez más conflictos legales con certificados médicos. ¿Por qué? Miren, les voy a decir una cosa, cada vez hay más causas penales, ya no por la típica mala praxis, sino por certificados que los tildan de apócrifos y cuando lo firmó un profesional de la salud que depende del Estado es un documento público. Es decir, los certificados, ¿alguien leyó la parte de la ley que habla sobre los certificados? Porque veo certificados voladores que no tienen respaldo en una historia clínica. Si yo te pido un certificado a vos, cosa que no me animaría a hacerlo porque sé el compromiso que significa, sepan que solamente los escribanos, los médicos y los secretarios de un juez tienen la facultad de certificar cosas. Miren qué importante. Los médicos, los escribanos y los secretarios de un juez son los únicos que con su firma certifican algo. Que yo estuve o no estuve en un lugar, mi estado de salud que puede servir para justificar una licencia o la venta o la compra de una propiedad. Entonces, la ley 17.132 es la primera ley que tendríamos que empezar a desarrollar porque habla, entre otras cosas, de los certificados, entre otras cosas, de cómo delegar la atención de un paciente. No lo puedo seguir más al paciente, se cortó el vínculo, ¿qué hago? ¿Me desentiendo? No, ahí la ley te dice cómo tenés que hacer. Y en el caso de salud mental, más todavía, te tenés que asegurar que el paciente va a ser atendido por otro colega y anotarlo. ¿Por qué? Porque si te toca pasar por tribunales, lo que no anotaste en la historia clínica no lo vas a poder probar. Entonces, estamos en este marco que tiene que ver con las reglas de juego de los médicos o del equipo de salud y estas leyes específicas de las cuales ustedes, por ejemplo, el decreto reglamentario de la ley de salud mental no lo leyeron. La 17.132 es del año 60 y pico. Alguna vez la deben haber leído para la facultad, pero son como guías, uno se puede hacer una suerte de guía y de protocolo. Si la tuvieran internalizada, porque las leyes no hay que leerlas y decir la conozco, la ley la tenés que tener internalizada, no existiría esta práctica habitual de la sociedad de exigirle al médico hacer certificados sin haber revisado al paciente y que haya un correlato en la historia clínica. Es decir, yo decía, si le pido un certificado a ella me va a decir, seguramente, y yo debo cumplir. Bueno, Vadim venía al consultorio, venía al hospital o venía a algún lugar y me va a decir, ¿para qué querés el certificado, Vadim? No, bueno, porque voy a empezar a hacer boxeo. Bueno, entonces me van a decir, bueno, ¿qué antecedentes tenés? Vadim Mischanchuk, 51 años, ¿qué antecedentes tenés? No tengo ningún... ¿Familiares? ¿Tenés algún problema? Bueno, y me abre una historia clínica y a partir de ahí ella verá si me pide un certificado, si me hace el certificado o me pide algún estudio complementario. ¿Y qué está pasando? Cuando los pacientes presentan estos certificados voladores que veo, las empresas o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en un litigio dice, bueno, tráigame la historia clínica que avala este certificado. Historia clínica o libro de guardia, dependiendo de la importancia del certificado y las características del paciente. Bueno, eso está pasando. Y la ley exige que haya, es decir, el certificado es un acto médico que es el resultado de un examen físico, de una anamnesis y quizás de estudios complementarios. Entonces, conocer este marco legal es importantísimo. Las normas a desarrollar son varias. Hoy vamos a hacer un sobrevuelo por algunas. Fíjense, las disposiciones de internación
tienen que tener dentro de las 48 horas que son corridas, evaluación diagnóstico interdisciplinario integral, motivos que la justifican con firma de 2 profesionales, uno de los cuales debe ser psiquiatra o psicólogo, y el consentimiento informado en las internaciones voluntarias. Artículo 17. Pacientes solos, sin familiares, la institución en colaboración con organismos públicos debe recabar datos. Ustedes tienen, me imagino, un área de trabajo social que los acompañará en esto. Acá hay otra cuestión, a veces el recurso humano está desaprovechado, es decir, ¿cuántas veces tenemos a profesionales de la salud sacando fotocopias para entregar una historia clínica? Yo siempre digo, no, muchachos, miren, la ley dice que hay 48 horas para entregar la historia clínica una vez que es pedida, solicitada formalmente y por escrito. Es decir, que si vos la haces en el consultorio, en la sala o en la guardia y viene y te pide una historia clínica, decís, mire, presente una notita de 2 líneas en despacho, en mesa de entradas, y a partir de ahí empiezan a correr las 48 horas y la obligación no es del médico de andar corriendo sacando fotocopia de la historia clínica, ¿ok? Entonces, acá trabajo social deberá ser la tarea de investigación acerca de familiares. 18. La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir el abandono del mismo. El marco legal que tenemos hoy en la Argentina sobre internaciones en salud mental establece internaciones voluntarias, que son con el consentimiento escrito del paciente y agregado a la historia clínica. Tengan en cuenta que de unos años a esta parte vieron que yo les dije que la legislación fue sacando un montón de leyes, valga la redundancia, que tienen que ver con la actividad de los médicos. Un montón de leyes que tienen que ver con el reconocimiento de derechos a las personas y los que tienen que ver derechos que tienen que ver con derechos a cuestiones de la salud, los efectores son ustedes. El que pone la cara es el profesional de la salud que está acá. Después hay una responsabilidad estatal que también tenemos que tener en claro, que la responsabilidad porque se cumpla ese derecho, nosotros somos un instrumento. Pero, por ejemplo, no podemos dejar de decir que la ley de salud mental, que ya tiene unos cuantos años, como hablábamos hoy, que tiene unos cuantos años ya, y sin embargo presupuestariamente no se ayornaron los hospitales generales de agudos para tener pacientes psiquiátricos, y hoy tenés hospitales que terminan internándolos en las salas de clínica médica, en cirugía y a veces hasta en obstetricia. Me ha tocado participar de cómo descomprimir esa situación, lugares que no están desde el punto de vista edilicio, preparados para alojarlos, poniendo en riesgo la integridad física del paciente y la de terceros, otros pacientes o profesionales de la salud que no están en condiciones porque no están capacitados para el manejo de un paciente en un brote de excitación psicomotriz o un brote psiquiátrico. Discúlpenme por ahí si las palabras no son exactas, sepan disculparlo. Entonces, tenemos ese problema también. La ley está, porque las leyes no solucionan todo. La ley está escrita en una hoja de papel y garantiza derechos, pero para garantizar derechos necesitas un lugar, necesitas personal y necesitas un presupuesto para dotar esos lugares, para dotar a ese personal. Sin embargo, hoy, ¿a cuántos años de la ley? Ya 10 años no tenemos en los hospitales generales de agudos una solución para los pacientes psiquiátricos, y entonces empezamos con este mecanismo de aquellos que hace años que recorremos los hospitales, que es de favor. Che, por favor, tengo este paciente acá en el Fernández, te lo puedo mandar al Borda, al Moyano, al Alvear, al Tobar, de favor. O ahora, por ejemplo, que hay todo un circuito de derivación que estableció la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, que puso a disposición de los médicos 2 WhatsApp, en donde el médico, desesperado, porque una cosa es el hospital hasta las 12 del mediodía y otra cosa es un hospital después de las 12, cuando digo 12 son 14, pero mi horario general de recorrer los hospitales es después de esa hora, cuando el médico está muy solo. Bueno, la Dirección General de Salud Mental puso a disposición de los médicos, a través de una resolución que sacó, 2 líneas de WhatsApp con 2 personas muy bien predispuestas a las que vos les podés escribir y decir, mira, tengo este paciente acá. Uno es para infantos juveniles y el otro es para pacientes adultos. Y ahí rápidamente, desde el punto de vista de la gestión, se salió a enfrentar una problemática que el Estado que se obligó a partir de la reforma constitucional a todas estas cosas, porque esto de garantizarle derechos a la gente es un compromiso que asumió la Argentina en 1994 con la nueva Constitución.
A partir de ahí el Estado argentino quedó obligado y fue sancionado, al menos en un tema que yo conozco, que es el tema del aborto, en 2 oportunidades por no cumplir con los pactos y tratados internacionales del respeto a los derechos de la mujer y a la salud sexual y la salud reproductiva, que no es lo mismo, salud sexual y reproductiva, es salud sexual y salud reproductiva. El Estado fue sancionado 2 veces. Por eso, ni cortos ni perezosos, en el año 2013 la Corte tuvo que sacar el fallo FAL y después se movilizaron un montón de cosas hasta que hoy tenemos esta ley de IBE-ILE. Bueno, con respecto a salud mental, si no pasó, cosa que desconozco, pero no quiere decir que no haya pasado, seguramente va a pasar, el Estado argentino va a ser sancionado en algún momento, porque vos no podés tener pacientes psiquiátricos como está pasando en hospitales generales de agudos, porque este sistema de derivación que surgió a partir de la gestión y que depende de personas que a su vez dependen de la capacidad operativa de un sistema, bueno, no siempre da abasto. Aparte estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros, aparte de la Ciudad de Buenos Aires, está la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires recibe un montón de pacientes de la provincia de Buenos Aires, y aparte está el interior del país. No quieran saber, yo que recorro y doy charlas en el interior del país, porque Médicos Municipales tiene gente en el interior del país, la situación es muy diferente. Bueno, entonces hoy tenemos este marco normativo que de alguna manera, si bien enuncia un montón de derechos, a la hora de hacerlos prácticos, a la hora de que se plasmen en la realidad, muchas veces eso no sucede. Estas derivaciones a veces salen más rápido, a veces salen menos rápido, dependiendo y hay que entender también, porque al paciente no lo puedes llevar a un lugar donde no lo pueden recibir. Y mientras tanto, por ahí está alojado en una sala de clínica médica con la problemática que... Es importante, digo, para... Sí, esto es un ida y vuelta, Se llama PRORI, Proyecto La Red Integrada de Derivación, que es algo que hicimos en la Comisión de Salud. ¿Le pedís agua a alguien? No estaba funcionando acorde a las necesidades, y esa red funciona las 24 horas como una guardia pasiva, con lo cual todos los hospitales están en red a través de esos teléfonos, como dijiste, que son de la PRORI. Perfecto, no conocía el nombre, por eso no lo cité, expliqué el mecanismo, gracias por hacérmelo saber. Doy fe que funciona a las 24 horas porque mi teléfono también está a las 24 horas y hemos estado en los hospitales solucionando estas cuestiones y están habilitados las 24 horas. Bueno, entonces le decía, ¿la internación voluntaria o la involuntaria? La que está generando mayor conflictividad es la involuntaria y depende del caso. Sí. Lo tomo porque es una cosa muy importante que yo quería charlar con ustedes y es lo siguiente. Primero, esta ley, vos podrás estar de acuerdo o no, pero esta ley no habla de internaciones judiciales. El protagonista principal es el equipo de salud mental. Es decir, pero igual no desconozco lo que pasa, porque me llaman también por eso. Ahí ustedes tienen el respaldo legal de que si ustedes deciden que no hay riesgo cierto e inminente, el paciente no tiene por qué quedar internado. No digo que se tenga que ir, porque capaz que es un paciente que viene de cometer un delito flagrante, entonces es un paciente que para la policía, para la fuerza de seguridad y para el secretario que está de turno por teléfono, no va al lugar del hecho. Déjenme contarles, así como yo voy a los tribunales y les cuento cómo son los hospitales, porque no tienen la menor idea, porque los jueces se atienden, salvo algunas excepciones que tienen familiares médicos, los jueces conocen el Otamendi, conocen la Basterrica, entonces les cuento cómo es un hospital. Bueno, déjenme contarles que por ahí el policía agarró a esta persona en la calle cometiendo un delito, de manera flagrante, le avisa al secretario y le describe, el policía, que después les voy a contar un caso donde, bueno, le describe que el paciente está con un brote, bla, 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 y el secretario dice, bueno, llévenlo al Borda. Ahora, ustedes tienen todo, así como su firma vale para certificar cosas, ustedes tienen las facultades
y tienen el respaldo legal para decir no hay riesgo cierto inminente, desde el punto de vista médico-psiquiátrico no hay o no se da la situación, como describe el decreto, de riesgo cierto inminente que habilite una internación involuntaria. Igualmente ese paciente no se puede, o sea, el paciente queda a disposición de la justicia. Si está con el consigna tiene que avisar eso al secretario del juzgado y el secretario del juzgado, bueno, entonces que vuelva a la comisaría o que vaya a un lugar o que lo lleve a la alcaldía de tribunales para tomarle declaración al día siguiente. Pero ustedes, más allá de lo intimidante que es recibir una notificación de esas características, ustedes tienen el respaldo legal para decir que no hay riesgo cierto inminente. De hecho, si internás solo porque te lo dice un juez, estás violando la ley. Por supuesto. Eso es otra cosa, son medidas de seguridad. Las medidas de seguridad sí tienen que ser alojadas, son medidas de seguridad, pero tienen que tener el respaldo del equipo de salud también. Es decir, porque si el paciente no está con las características como para estar en un lugar de internación psiquiátrica, deberá ir a un lugar de detención común. Entonces, ahí lo que uno puede pedir o lo que uno debe pedir es la evaluación por otro equipo interdisciplinario, o muchas veces el cuerpo médico forense, corregime vos si me equivoco en algo metodológico o protocolar del cuerpo médico forense, también les piden a ustedes que hagan algún tipo de evaluación. Por eso quizás ya viene con lo del cuerpo médico forense, un poco en línea con lo que mencionas y con las urgencias psiquiátricas, porque me ha pasado que me han llamado también de la guardia para hacer consulta de esta naturaleza. Hay dos ejes importantes. Primero, que seguramente David nos va a ilustrar, y es uno de los teléfonos al que hay que llamar en caso de urgencia, que no se ha mencionado, pero es el de David. Ahora me va a matar, pero una de las cuestiones es la definición y el concepto de riesgo cierto inminente. Y este es un punto muy álgido. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro cuál es el concepto de riesgo cierto inminente, es el determinante de la conducta a seguir frente a la evaluación. Este es un punto. El segundo punto, ¿qué ocurre cuando la evaluación la hace el cuerpo médico forense y en función de la ley el cuerpo médico forense no decide la internación? Lo que aconseja es la evaluación del equipo interdisciplinario dentro del marco legal de la 26657. Esto quiere decir que todo sujeto que tiene patología o cuadro psiquiátrico, el cuerpo médico forense solicita evaluación interdisciplinaria. No es así. Es decir, es probable que en un determinado escenario, en un determinado contexto, infiere que tiene posiblemente este riesgo y solicita al equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en los centros asistenciales se hace la evaluación, tengan en cuenta cuáles han sido los fundamentos por los cuales se solicita la evaluación del equipo interdisciplinario. Y se pueden dar dos situaciones. Que el equipo interdisciplinario, y con lógica, porque no es lo mismo el ámbito, el escenario y el lugar donde se hace la evaluación médico-forense, que la evaluación en el centro asistencial. Puede ocurrir que el equipo asistencial en la emergencia considere que no tiene este riesgo. Y puede ocurrir que, sin embargo, antes de las 3 horas ocurra una situación o el óbito o la autoagresión a la cual también va a haber que responder frente a la inquietud del cuerpo médico forense y a la respuesta del equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Revisemos en conjunto con el equipo de salud lo que significa riesgo cierto inminente. No quiere decir, porque si no, no es una orden de internación el equipo del cuerpo médico forense, lo que solicita es la evaluación del equipo interdisciplinario, no la internación. Es decir, que si el equipo está seguro de la decisión que toma, tiene todas las facultades para no internar. Ahora, tengamos en cuenta qué significa, porque se está pidiendo sobre esto que es casi para un congreso solamente riesgo cierto inminente e interdisciplinario, un poco acompañando lo que mencionaba sobre las internaciones y el cuerpo médico forense.
Sí, esto que nos dice la doctora, la verdad que yo soy de reflexionar mucho en este sentido. ¿Puede una ley decir en qué casos sí, en qué casos no? Por ejemplo, ¿puede una ley decir en qué caso una obstetra tiene que hacer una cesárea, sí o no? No. ¿Puede una ley decirte, marcarte la ley en qué casos internar? No, no. Es criterio médico. Y ese criterio médico, así como el obstetra que decide hacer una cesárea o no, y esperar a hacer el parto vaginal, justifica por qué lo hace, el equipo de salud mental tiene que escribir por qué toma la decisión que toma y por qué ese médico, ojo que el criterio médico puede variar, para un médico puede haber riesgo cierto inminente y para otro médico puede no haberlo. Uno deposita la confianza en el equipo que está actuando en ese momento. La ley hasta inclusive establece la posibilidad de que si hay desacuerdos sea visto por otro equipo interdisciplinario. Pero el equipo interdisciplinario que está trabajando en ese momento, y por eso es importante poner al momento del examen lo que vos estás viendo, bueno, y lo justificás con los fundamentos médicos psiquiátricos que tenés que tener para tomar una decisión, así como el obstetra toma una decisión de si va a cesárea o no va a cesárea. Seguimos con la internación voluntaria, que es la más simple en este sentido. Si la internación voluntaria se prolonga por más de 60 días, el equipo debe comunicarlo al órgano de revisión y al juez. ¿Ok? Si se prolonga más de 60 días. El juez debe evaluar en 5 días si la internación sigue siendo voluntaria o si se transforma en involuntaria. Si la prolongación obedece a problemas sociales, el juez debe ordenar al órgano administrativo la inclusión en programas sociales. Este es otro problema que tenemos. Es decir, las veces que recorrí hospitales que tenían salas de internación de salud mental o hospitales especializados en salud mental, porque hace años que en la Argentina no hay manicomios, también nos encontramos con una realidad que es la cuestión social o la contención familiar, las casas de medio camino y todo eso que la ley menciona y que el espíritu de la ley, a lo que el espíritu de la ley apunta, pero que en la práctica y en la realidad, como dice allá el amigo desde arriba, no se está dando por el momento. Entonces, seguimos. Si el consentimiento es obtenido con dolo o hay incumplimiento del deber de informar, hay responsabilidad penal y civil para el profesional a cargo y director. Déjenme decirles una cosa. En la Argentina, como en la mayor parte del mundo, todo acto médico requiere consentimiento informado. Eso lo tienen claro. Todo acto médico. Desde el más simple hasta el más complejo. Y la ley prevé dos tipos de formas de plasmar el consentimiento. El consentimiento es médico informa, paciente consiente. Bueno, hay dos formas de documentarlo, pero hay que documentarlo. La forma escrita, que es el famoso consentimiento informado, el formulario preimpreso al que le completás los datos, según la especialidad y según el tipo de acto médico, y la forma verbal, que es yo manifiesto mi consentimiento y el doctor plasma en la historia clínica que el paciente Vadim Mischanchuk fue explicado y consintió. Ahora, ¿qué tipo de consentimiento uso para cada acto médico? Lo define la ley. La ley, que es una guía, dice, señores, para pacientes que se van a internar, consentimiento escrito, el famoso formulario, que puede ser mejor o peor, el escrito, con la firma del paciente y la firma del médico. Internación. Si el paciente se va a intervenir quirúrgicamente, el formulario. Si se va a someter a un procedimiento diagnóstico riesgoso o invasivo, formulario. Si se va a someter a un tratamiento riesgoso o invasivo, el formulario. Si se va a hacer una interrupción del embarazo, el famoso formulario. Y si va a revocar el consentimiento que antes prestó, el formulario. O sea, fuera de esos 6 tipos de actos médicos, ¿hay otros? Miles. ¿Y esos necesitan consentimiento? Sí. Pero el doctor me explica y el doctor anota en la historia clínica, en la ficha de consultorio, en la historia clínica de papel, en la historia clínica, en donde sea.
es el consentimiento verbal. Verbal porque el paciente no firma, pero lo manifiesta verbalmente y el médico anota. Pero no puede haber acto médico que no sea consentido por el paciente. Esto es así, siempre fue así en los usos y costumbres cada vez más, y cuando empezó a haber juicios cada vez más, pero a partir del año 2009 hay una ley que lo dice, y ahí ya no tenés escapatoria. La ley de derechos del paciente, la 26529, dice que el consentimiento es obligatorio, el verbal o el escrito. Y después en el año 2015 salió el nuevo Código Civil y dice lo mismo. Y son leyes nacionales, no se escapa nadie. Les dije hace un tiempo, al principio de la charla, que los juicios contra los médicos ya no son la típica mala praxis, el chiquito que quedó con parálisis cerebral, la cicatriz, eso sigue existiendo, el dolor precordial que se fue de alta, se fue y hizo un infarto, el abdomen que lo dejaron ir y era un abdomen agudo quirúrgico y vuelve perforado, es una sepsis y se muere por una falla multiorgánica, esa es la mala praxis típica. Hoy los juicios contra los médicos abarcan el tema de los certificados, el tema de las internaciones psiquiátricas y el tema de los consentimientos. El otro día yo juego y hago un poco doy informes a través de las redes, le cuento a los médicos a través de las redes. Subí una historia donde decía, condenan a un médico por no informar las cicatrices después de una cirugía. Porque hoy el acto médico es mitad asistencial y mitad informar. Si ella es mi paciente, yo tengo que dejar todo en la cancha como médico asistencial, pero también tengo que dejar todo en la cancha explicándole. Siempre que sean internaciones voluntarias o actos médicos que el paciente esté en condiciones de escuchar y entender y comprender. Bueno, entonces, por eso la ley le dedica un artículo específico al tema del consentimiento, para que no se nos escape. Entonces, internación voluntaria, consentimiento. De hecho, para aquellos que hacen consultorio, yo también les sugiero consentimiento. Como no es una internación, el tratamiento ambulatorio, si yo voy a tu consultorio y vos decís, bueno, mira, Badín, tendrías que hacer, vamos a hacer unas sesiones cada 15 días, que yo, bueno, me explicás someramente y lo anotás. Es decir, no hace falta el consentimiento escrito, porque no me va a internar, al menos eso espero, no me va a internar. Entonces, consentimiento verbal. Entonces, aquellos que hacen trabajo de psiquiatra en su consultorio, les sugiero que en la primera entrevista le expliquen o anoten que se le explica al paciente, lo mismo cuando le dan algún tipo de medicación, ¿no es cierto? Le explican cuáles son los efectos colaterales que puede tener, si puede o no puede consumir alcohol, etcétera, etcétera. Después el paciente hará lo que... Si ustedes no pueden estar las 24 horas al lado del paciente. ¿Ese artículo se cruza con la ley de derechos del paciente? ¿Se cruza? No, está hermanado. Sí, se cruza Sí, es muy interesante. ¿Tu nombre cuál es? Liliana. Es muy interesante lo que dice. Hay veces que dos leyes, tres leyes hablan de lo mismo, o tocan el mismo tema, o incluso hay cosas peores, que una ley o el artículo de una ley contradice al artículo de otra ley. Entonces vos tenés que decir, ¿y a cuál le doy bola? Bueno, ahí hay que ver dos cosas, por eso el trabajo en equipo es fundamental, por eso no se puede pretender que los integrantes del equipo de salud sepan todo esto y lo tengan internalizado, por eso está bueno este trabajo en equipo, y saben que pueden contar con mi asesoramiento en el caso concreto, es decir, tenés que ver cuál es la ley de mayor jerarquía, si la ley no está derogada, si alguna de las dos no está derogada, porque muchas veces después de estas charlas les pica el bichito de la curiosidad, que es lindo eso, quiere decir que salieron con alguna motivación de la charla y googlean la ley. Déjenme decirle que las leyes se modifican todo el tiempo y por ahí te bajás una ley que no está actualizada y metés la pata. Entonces tenés que ver si las dos están vigentes, si alguna es de mayor jerarquía y otra cosa más, cuál es la interpretación que están haciendo los jueces de esa ley. Porque la ley puede decir algo, el texto de la ley puede decir algo, pero hoy los jueces la pueden estar interpretando de otra manera. Porque la ley es lo que los jueces dicen que es, no lo que vos pensás que es lo que los jueces dicen que es en sus fallos. Entonces hay que tener un conocimiento medianamente actualizado de cómo viene la mano con esa interpretación que hacen los jueces. Vamos al protagonista, la internación involuntaria. También he escuchado, a veces, saben que los programas de televisión son empresas de entretenimiento.
Sí, es la verdad. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa. De los que están acá, ¿quién sabe que en el 2015, desde el 2015 tenemos un nuevo Código Civil? Y ustedes no choreen, ¿eh? ¿Quién sabe? Otra vez, levantaron la mano. Viniste acá, Badín, a darnos la charla. Bueno, pero los que no levantaron... Los que no... Bueno. A ver, los que saben que hay un nuevo Código Civil, y ahora sí les pido espontaneidad total, ¿eh? Espontaneidad. Espontaneidad. ¿Qué saben de ese nuevo Código Civil? Lo primero que se les viene a la cabeza. O sea, bueno, está afilado, ¿viste? A ver, alguien que me saque algo más espontáneo, más... La inhabilitación. ¿Quién dijo divorcio express? Una genia, ahí está. Ahí. Bueno, ahí está. Bueno, no te divorciaste, pero por algo diría, es lo primero que se te vino a la cabeza. Bueno, a ver, con razón. Bueno, entonces, de esta cantidad de gente que no es poca, y los felicito por haber venido, por la convocatoria y porque ustedes se hayan tomado este tiempo para escuchar estas charlas que son un embole, dijeron cosas muy atinadas. Por acá escuché cosas muy importantes, pero fíjense que alguien dijo el divorcio express. ¿Por qué? Porque lo que conocemos de las leyes es lo que recibimos de los medios de comunicación, que son empresas de entretenimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es así. Conocemos de las leyes lo que nos dicen, lo que nos bombardean las empresas de entretenimiento. Y sobre la internación involuntaria se dijeron muchas cosas. En los casos resonantes, como el Malva, o un chico que entró en una escuela de danza en Belgrano y apuñaló a una de las profesoras, se dijeron cosas como que esta ley no permite las internaciones involuntarias. Miren, artículo 20, internación involuntaria. Opinólogos decían que esta ley no te deja internar por la fuerza, no es la mejor palabra, discúlpeme, pero digo, no coercitivamente. Bueno, sí se puede. Lo que pasa es que tenés que cumplir con ciertos requisitos, pero por supuesto que te habilita la ley. También convengamos que la definición, o digamos, los requisitos que te pone la ley para que vos puedas internar a un paciente en contra de su voluntad, y en contra de la voluntad de la familia a veces también, son específicos y, a decir de muchos especialistas, se cerraron un poco. Ustedes me dirán, pero digo, se achicó un poco el cuello de la botella por donde pueden pasar los pacientes que se internan sin su voluntad, internan involuntariamente o por la fuerza o contra su voluntad. Bueno, y ahí vamos un poco a lo que decía la doctora. Los casos en que no sean posibles tratamientos ambulatorios y el equipo de salud dictamine riesgo cierto inminente para sí o para terceros, además de los requisitos de la internación involuntaria, se necesita, primero, que se dé esa situación de riesgo cierto inminente, que después vamos a ver, les cuento para los que no leyeron el decreto reglamentario, que desarrolla un poquito más el concepto. Pero aparte de eso, aparte de que haya riesgo cierto inminente o situación de riesgo cierto inminente actual, dice, dictamen profesional con situación de riesgo cierto inminente con firma de dos profesionales, uno de los cuales debe ser psiquiatra o psicólogo, es decir, un psiquiatra y una trabajadora social, o un psicólogo y una trabajadora social, o un psicólogo y una enfermera, o un psiquiatra y una enfermera, o un psiquiatra y un psicólogo. Tema a charlar también, y sé que es un tema que da lugar a opiniones, porque algunos dicen, bueno, el psicólogo no maneja la medicación y como va a internar un paciente, pero si no hay un psiquiatra va a necesitar el psiquiatra. Bueno, lo dejaremos para un momento de la charla, si es que da, o para otra oportunidad. Vamos hoy al marco legal, porque como dije antes, tenemos que conocer las reglas del juego. Después seguiremos con otros temas. Ausencia de otra alternativa, es decir, la ley dice, bueno, que no haya otra alternativa, y después que haya informes de instancias previas, es decir, ¿qué se hizo antes? Obviamente no es el paciente agudo. ¿Qué se hizo antes con este paciente? ¿Se intentó una internación voluntaria? ¿Se intentó un tratamiento en un hospital de día? ¿Qué sé yo? ¿Se intentaron? Bueno, sí, se intentaron, no funcionó, entonces vamos con la internación voluntaria. Obviamente no estamos hablando del agudo, ¿sí? No, quería decir una cosa, porque digo, vos dijiste que la ley está para cumplir y es así, no podemos decir, no podemos. La ley es uno de los artículos que trae más conflictiva y hay acuerdo en muchos legisladores, yo lo digo porque cuando alguien dice que estoy a favor o en contra, hay muchos acuerdos de legisladores en modificar este artículo y cambiar la letra O por la letra I.
justamente para que no haya esta competencia de conflictos si lo interna y el interno no opinó, como es. Sí. Entonces, hay un acuerdo que analizaron entre los legisladores de modificar este artículo en particular, la ley CAI. Esto que nos comenta y aporta Humberto viene a colación de esto que le decía, que es un tema que genera debate, y sí, miren si generará debate, que muchos legisladores están hablando del tema y también mucha gente del Poder Ejecutivo, porque también se podría retocar a partir del decreto reglamentario. Lo cierto es que hoy estas negociaciones vienen, el dictado de leyes o la reforma de leyes dependen de una infinidad de cosas, y en un país que está lleno de urgencias permanentemente, lo urgente tapa lo importante. Esto también, para los que trabajamos en salud sabemos que es urgente, pero a veces la visión que tienen los políticos o los legisladores pasa por otro lado. Doctor, el dictamen proporciona una situación de riesgo inminente con firma de 2 profesionales. ¿La ley no dice que es en el campo asistencial o se omitió o está tal cual? No, obviamente 2 profesionales integrantes del equipo de salud. De salud asistencial, no de otro ámbito. Sí. Y otra cosa, y lo otro, en caso de que no se dé esa primera instancia, ¿las otras 2 igual corren como para internar a un paciente? No, si no hay eso, no. Claro, si no, te tiene que dar si hay todo. ausencia, otra alternativa, pero no hay riesgo cierto inminente para el tercero, no se interna. No. Ahí seguís agotando, seguís con las instancias previas. Bien. Es decir, se tiene que dar todo. Está bueno estas intervenciones porque permiten desarrollar un poquito más. Se tiene que dar todo. Por eso decía que la ley, para algunos, es como que hace un cuello de botella y dice, solo estos casos, los que se dan estas cosas. Claro, porque a veces nos pasa a nosotros que vienen pacientes sin riesgo cierto inminente para cero, dictaminado por el equipo, en donde el fiscal por teléfono dice, bueno, pero no tengo dónde meterlo. Igual no es condición para que se interne aquí. No, de ninguna manera. De todos modos, hoy hablaba con algunos compañeros, ¿no? Quería hacer una observación. Creo que la mayoría, si no todos, los casos que tenemos en la guardia son de fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires, no son de juzgados nacionales, por ejemplo, que vienen con esta imposición de la internación o que no aceptan o no respetan la evaluación del equipo interdisciplinario. Es una problemática con la que... Bueno, esto es muy interesante y lo podemos poner en el blog de notas. En algunas actividades hemos incluido, algunas las hemos compartido acá con la doctora, funcionarios. De hecho, les cuento que el Instituto de Desarrollo Humano para la Salud de Médicos Municipales aprobó un curso sobre temas de estos legales que voy a dar, y va a venir un fiscal a hablar de la ley de salud mental. La parte jurídica, ¿no? Obviamente, nosotros nos metemos en la parte médica, pero esto, ¿por qué tiene significancia? Porque ese fiscal va a tener contacto con ustedes, es el doctor Ignacio Máiquez, el hermano es el jefe de los fiscales de la ciudad. Entonces, el contacto es permanente, el contacto es importante, la cercanía, lo que hablábamos con Guillermo me decía, qué bueno que venís. Sí, vengo al hospital y lo hablé también con la gente de la central y ellos quieren esta cercanía, porque esto es importante. Y mirá si un día podemos tener a un fiscal acá sentado, para hablar con respeto y decirle, señor, yo le voy a contar una infidencia, en una causa que es muy resonante, que el país la conoce por la muerte de un paciente. Me senté un día a tomar un café con los 3 fiscales que intervienen, son fiscales de la provincia de Buenos Aires, de la zona norte, y les dije, discúlpenme, ¿ustedes saben que hay una ley de salud mental? ¿Que la capacidad se presume? La respuesta fue no. ¿Saben eso? No se lo pregunto a ustedes, se lo pregunté a los fiscales. Se miraron entre ellos y dijeron, este nos quiere vender pescado podrido. Saqué el teléfono, que hoy es una herramienta espectacular, bien usada, no para contestar consultas por WhatsApp, tema para otra charla. Saqué el teléfono y dije, mira, a los 3, una mujer y 2 hombres de la zona norte de la zona norte de Gran Buenos Aires. Se les cayó la mandíbula. Automáticamente, cuando yo digo que hay una ley y que la ley atribuye incumbencias, no digo que le estoy echando la culpa a otro profesional. Automáticamente imputaron al psicólogo también.
quiero hacerte un comentario que nos sucedió hace poco. No sé si hay alguien del diario acá. Porque el tema, permíteme, el tema fue el siguiente. Vino la policía con la orden de un juez penal para internar a un paciente aquí y la guardia lo rechazó porque no tenía que... Gracias. Imputaron a todos. Esto fue hace 15 días, ya está cerrado, ¿no? Sí, sí, no hablo de causas que están abiertas, comenté esto sin dar nombres y solamente diciéndoles, es decir, fíjense, entonces, miren qué bueno traer al fiscal, qué bueno que la Asociación de Médicos Municipales me haya dado el ok para que en agosto se pueda hacer este curso. Conocen el Instituto de Desarrollo Humano para la Salud de Médicos Municipales, con este fiscal que es el hermano del jefe de los fiscales, que es Juan Bautista Máiquez, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos de a poco. Por supuesto. Yo les cuento una anécdota. Claro. El tema que es muy interesante, lo que pasó ese viernes, pero puede ser visto de muchas formas. Como todo. Claro. Convengamos que todo, pues. Pero el tema fundamental es que se trata de un imputable. Lo que se agrega acá, que los médicos que actuaron en ese momento, si rechazaron, vos podés rechazar una internación que no corresponde, pero cuando rige el tema que un juez, es decir, manda un inimputable, quiere decir alguien que fue declarado inimputable, allí dice claramente el código que el juez podrá internar en un manicomio o en un establecimiento. Para, después, ahora. Y eso que dice ahí que colisiona con la 26 y 57, pero que no se trabajó, no se puede rechazar porque no es opinable. Entonces, lo que opinan estos tres profesionales, que podría valer en el caso de un juez, no es que no conozca el juez, incluso en el dictamen que hace, dice claramente, debieran haberlo internado, y al día siguiente, cuando esto pasa al juez civil, entonces ahí pueden ustedes rechazar esa internación. Pero no podría, eso es el tema principal, porque estamos en un brete acá, porque cuando nos mandan estas cosas, no es un juez que se le ocurre, porque ya no pasa casi que un juez, ¿te acordás? En la Guardia Nuestra, los jueces nos ordenaban internar, y entonces vos tenías que internar. La pregunta es ¿por qué no es opinable? Si el artículo 34 habla de enajenación, ¿y por qué habla de manicomio? La imputabilidad no es eterna. Claro. Es imputable o inimputable con respecto a un hecho puntual, claro, en una circunstancia de determinado momento. De hecho, hay sujetos que puede ser inimputable con respecto a un hecho y después se determina que es punible con respecto a otro hecho. Es decir, que esto no es un poco a colación de que en la capacidad se presume el hecho de que tenga el antecedente. Es más, la ley dice expresamente, nadie que porque tenga antecedentes, lo dice expresamente. Entonces, la inimputabilidad no es un hecho de por vida, y es con respecto a un momento, a un hecho, es decir, que tenga antecedentes puede ser, es como dejar sembrado. O miren, porque este fue declarado inimputable. Y a veces nos ha pasado a nosotros. Tiene antecedentes de inimputabilidad, pero es imputable con respecto a este caso, a esta circunstancia, a este escenario. La juez lo pone como medida de seguridad. Y el tema pero la inimputabilidad es un antecedente. Es más, la 26657 no dice expresamente con respecto a esto, pero dice los antecedentes previos no pueden ser usados. Doctor Machanchú, ¿la medida de seguridad debe ejercerse sí o sí en el ámbito asistencial? Bueno, ese es un tema que hay que resolver en el caso concreto, porque por ahí el paciente no tiene riesgo cierto inminente para una internación involuntaria, pero no nos olvidemos que estamos en un hospital público y quizás sí necesita una asistencia en la guardia en ese momento. Por eso prefiero no establecer principios generales, porque si no, ustedes por ahí salen de la charla y dicen, no, dijo que no puede estar en la guardia un paciente que no tiene riesgo cierto inminente, pero por ahí necesita la asistencia de la guardia en ese momento y horas después se define que ese paciente está clínicamente de alta y el juzgado, informado de esto, porque vos le tenés que informar al juzgado y mientras tanto no podés hacer que el paciente se vaya, porque es un paciente que está sometido a la jurisdicción
de ese juez en ese momento. Entonces no podés dejar que se vaya, no le podés decir que se vaya, pero sí le informás, no tiene riesgo cierto inminente, clínicamente está para ser dado de alta, se lo informás al juez y el juez tiene que proceder a la derivación a otro lugar. Es decir, acá tenemos evaluación para riesgo cierto inminente. La evaluación de imputabilidad o inimputabilidad no es función de la guardia, no es función del médico asistencial, es función de los peritos, del cuerpo médico forense o de la asesoría pericial en la Ciudad de Buenos Aires. Y después tenés las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad habrá que ver en qué condiciones y por qué se dictó esa medida de seguridad en el marco del artículo 34. Por eso ustedes van a ver, a 34 del Código Penal, digo, ustedes van a ver que la propia ley de salud mental dice, Tuki, fui para atrás porque lo agarra al revés, esto ya lo vimos, bueno, voy a esta parte, ahí está, fíjense, el equipo de salud está obligado a externar cuando cese el riesgo cierto e inminente o transformarla en voluntaria, excepto en los casos del artículo 34 del Código Penal, es decir, que un juez dictó una medida de seguridad. Entonces vos tenés distintos escenarios, no todo es evaluación de riesgo cierto e inminente, hay, no todo es evaluación clínica, y hay, porque estamos en un hospital público especializado en salud mental, pero no deja de ser la guardia de un hospital público, y después tenés otro escenario que es el de la medida de seguridad, que hay que ver, esa medida de seguridad tiene que estar fundada, es decir, no puede ser que en dos líneas te dice por medida de seguridad, no, la medida de seguridad tiene que estar fundada y respaldada en una suerte de resolución judicial. Es lo que nos pasa habitualmente en las guardias. Bueno. Se medida de seguridad y no dice nada más. Bueno, eso. Bueno, eso es lo que estamos preguntando. Si no está fundada. Sí, sí. Esto es un ámbito de salud, es un hospital, o sea, por eso tampoco Sí. responden y fundamentan a qué se refieren o cuál es la Bueno, idea de la medida de seguridad. De hecho, igual, particularmente, creo que casi ningún oficio viene en ese contexto. No, claro, justamente por eso, porque él dice debidamente fundado. Por eso, pero aquí por eso nos me dicen. gusta hablar de los casos concretos. Y estoy a disposición para eso, es decir, me llaman, evaluamos, hoy la tecnología bien utilizada la tecnología, nos permite que me manden esa resolución, quizás antes de que venga y quizás no tengo que venir, la leemos juntos y decimos, bueno, tenemos plan A, plan B y plan C, empecemos por el plan A y después vemos. Vamos a hablar un poquito para no robarles más tiempo, porque sé que a ustedes a tomarse todo este tiempo es muy importante. Decreto reglamentario. ¿Qué es el decreto reglamentario? Es el manual de instrucciones de la ley. Una ley tiene que tener, puede no tener, hay leyes que no están reglamentadas, pero están vigentes igualmente. Cada artículo de la ley tiene su artículo igual, el 20 del 20, el 19 del 19, del decreto reglamentario, que es el manual de instrucciones. ¿Qué dice? O es como el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, entiende que debe interpretarse o debe aplicarse la ley. Dice, entiéndese por riesgo cierto e inminente a aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros. Esto redondea, complementa, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero esto es lo que dice el marco legal vigente, es decir, que eso tiene que ser seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros. Y hay que anotarlo. Es decir, si decidís internar involuntariamente a un paciente, tenés que anotar que se da todo esto. Sí, que es segura que levantaste la mano, dale. Yo quería hacerte una consulta. Por supuesto. Respecto a las internaciones involuntarias. Si un paciente ingresa por guardia, internación involuntaria o interna. Yo soy psiquiatra y trabajo en la admisión. Te viene la familia el otro día, ¿no? Porque nos pasó una oportunidad, dice, yo me lo llevo, me lo quiero llevar, es mi hijo, me comprometo, le explicamos, nos pasó más de una vez, que bueno, que no está en condiciones de alta, y la familia insiste, y la verdad que no lo vemos por ahí, pero bueno, insisten, a veces por ahí negociamos un día más, 2 días más. Gracias. Y la verdad que después quedamos
ven que estas charlas son interesantes e importantes a partir de los aportes que ustedes fueron haciendo. Gracias, porque eso es algo que veo mucho. Veo suicidios profesionales. Veo tendencias suicidas desde el punto de vista profesional. Veo historias clínicas que describen un claro caso de riesgo cierto e inminente, amenazas contra la vida y la integridad física, seguro, indubitable, y párrafos siguientes veo que la firma de un familiar que dice hacerse responsable. Eso es un suicidio profesional. Si el equipo de salud dictaminó riesgo cierto e inminente, hasta que ese equipo de salud u otro que tuvo intervención a partir de una protesta o de que alguien dijo, no, che, yo quiero que lo vea otro equipo indisciplinario, esa situación tiene que cesar. No se puede ir porque la familia se hace responsable. No, sí. No te escucho muy bien. No te escucho muy bien. Si uno en la historia, por ejemplo, describe, que se le explica a la familia, que también se conversa con el paciente, que se insisten con llevárselo, y uno hace una evaluación, porque por ejemplo nos ha pasado pacientes que ingresan por ahí por ideación suicida y después la familia quiere llevarlo, o por riesgo inminente, digamos. Si uno lo hace en la historia lo explica, y en realidad no pone que se va de alta, se externa, ¿eso tiene algún...? A ver, la ley es clara. La ley es clara. Espera. No, alta contra opinión médica en salud mental, si hubo una internación involuntaria, no existe. No existe. ¿Qué se hace? A ver, esperen, las internaciones psiquiátricas en menores son internaciones involuntarias. A ver, ordenémonos, porque ya estamos, yo entiendo que ya están sobrepasados de información, calculo que por ahí algunos movilizados de alguna manera, y me alegro porque estas charlas no son una charla teórica, son agarrarlos de los hombros cariñosamente y decir, che, ojo, despertate porque estás haciendo cosas mal. La única forma de que el paciente se vaya de alta es porque cesó la situación de riesgo cierto e inminente. Y No. Las familias... Mirá, ayer estuve en otro hospital de la ciudad de Buenos Aires hablando sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, la muerte digna y todo eso, y cuando entraba acá a las charlas me informaron que se murió el paciente y ahora debería ir para ver cómo lo manejamos. La familia hay que explicarle que hay una cuestión que tiene que ver con la salud del paciente y un marco legal que hay que cumplir. Pero si no te lo entiendes, no. Bueno. Que piden una evaluación nueva. Para eso la ley ofrece la posibilidad de que el paciente o su representante legal designe un abogado defensor del artículo 22 que tiene las herramientas necesarias otorgadas por la ley para pedir la evaluación por otro equipo interdisciplinario. Vos solamente podés dejar que el paciente se vaya si el equipo considera que cesó la situación de riesgo cierto inminente. Lo mismo que me pasó en otras oportunidades, me dice, no, yo le dejé, caso de psiquiatra particular, no, le dejé a la familia la orden de internación. Pero vos querés perder la matrícula, evidentemente. Claro, o sea, ¿quién decide? ¿El familiar si la usa o no la usa? El paciente tiene que ser evaluado y en el momento tiene que estar atravesando esa situación. Sin embargo, hacen órdenes de internación así. No sé, lo mío no surge de los libros, lo mío surge de la realidad de todos los días. Como la medicación. La propia ley también dice que la medicación no puede ser algo automático. No, requiere una evaluación.
Que distinto es que si lo evaluó Guillermo y yo trabajo con Guillermo, hago la receta, pero estamos trabajando en equipo y por ahí los roles se invierten. Eso es otra cosa. Pero eso de que hacerle una receta a un paciente que no conoces también es un suicidio profesional. Que en algunos lugares por ahí te obligan a hacerlo, puede ser, pero vos estás en todo tu derecho de cuidar tu matrícula. Decir, no, esto va contra la ley, demostrar la ley. Déjenme decirle que hay clínicas, sanatorios, hay instituciones, inclusive que se supone que son de primera línea, que hacen las cosas de manera diferente a lo que dice la ley. Una vez me llamaron porque en los Arcos hacían partes quirúrgicos en la computadora, cuando la ley dice que los partes quirúrgicos, aun cuando vos trabajes con historia clínica electrónica, son de las cosas que tienen que tener respaldo en papel. Bueno, vamos avanzando porque si... Por supuesto, sí, para eso estamos. No, corridas. Son 10 horas corridas y lo aclara. Mira, vos levantaste la mano cuando dijeron que habías leído el decreto reglamentario. Decime la verdad. No, perfecto, porque eso lo dice el decreto reglamentario. ¿Ven lo importante que es leer? Sí, ante todo la sinceridad. A ver, bueno, entonces vimos cómo describe el decreto reglamentario el riesgo cierto e inminente. Eso dice que ello debe ser verificado por una evaluación actual realizada por el equipo cuyo fundamento no deberá reducirse exclusivamente a una clasificación diagnóstica, es decir, no podés poner riesgo cierto e inminente, la fórmula adentro, no, tenés que describir las condiciones clínicas que te llevan a decidir que tiene riesgo cierto e inminente. Y miren qué interesante, porque el otro día me llamó una médica, y no me acuerdo qué hospital era, pero era un hospital público, y que me dijo, escuchen, una médica que indicó una orden de internación involuntaria porque la paciente o el paciente no tomaba la medicación para la diabetes. Y miren lo que dice acá, no se incluyen los riesgos derivados de actitudes o conductas que no estén condicionadas por un padecimiento mental. Es decir, es riesgo cierto e inminente en salud mental, de que se va a causar lesiones así o a terceros, que se va a suicidar o que va a matar a alguien. No que va a dejar de tomar la medicación o que va a seguir chupando. El otro día también me llamó uno y me dijo, no puedo más, trabaja en adicciones, sigue chupando la señora. Bueno, ¿y qué la querés internar involuntariamente? Vas a ir en cana. Ponerle un acompañamiento terapéutico, hablar con la familia, citarlos a todos, internación de día, qué sé yo, pero no le vas a meter una internación involuntaria porque la señora sigue chupando. Bueno, seguimos. ¿Cuántas cosas que hay para hablar y para charlar? Y gracias. ¿Qué voluntad? ¿Cuándo? Claro. ¿Cuándo deja de haber voluntad? ¿Cuándo deja? Porque a veces se piensa que el riesgo cierto e inminente es sinónimo dentro de salud mental de psicosis. Y esto no es así. El riesgo cierto e inminente no es sinónimo de psicosis. No obstante, la psicosis podría tener riesgo cierto e inminente, pero no necesariamente son sinónimos. Y yo creo que las adicciones ha hecho poner en el tapete no solamente el concepto de riesgo cierto e inminente, sino también el concepto de voluntariedad. Creo que el gran cambio que se viene próximamente, además en términos de incumbencia, que sean ambos psicólogos y psiquiatras, creo que es redefinir lo que es la voluntariedad, porque es un... ¿Cuándo deja? Claro. Por ejemplo, en este caso de alcoholismo, que tomando la letra, bien puntilla, ¿no? Es algo a rever. ¿Cuál es el concepto de voluntariedad e involuntariedad? ¿Hasta dónde llega? Claro. Bueno, seguimos. Un tema también importante es el tema de la fuerza de seguridad, que a veces intervienen, no intervienen, la gente del SAME también, que están en la calle todos los días poniéndole el pecho a estas situaciones, el pecho, el cuerpo, todo. Dice, bueno, la fuerza de seguridad que tomase en contacto con una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental, deberán intervenir. Tienen que intervenir. Después vamos a ver si están capacitados o no están capacitados, si ya hay protocolos, si la Policía Federal tiene protocolos, si la Policía de la Ciudad tiene o no tiene. Vamos a ver. Deberán intervenir, pero ¿de qué manera? Procurando evitar daños,
porque también me ha tocado intervenir con una colega acá de la doctora del SAME, que 6 tipos de esos grupos especiales de la policía, en aquella época creo que era la policía federal, no estaba la de la ciudad, o era la federal o era la metropolitana, creo que era la federal, se le subieron arriba al fulano que había estado encerrado en el baño con el hijo, con un cuchillo en el cuello, y lograron sacar al nene, pero lo sujetaron de tal manera que, bueno, cuando ella le aplicó la medicación, el paciente falleció. Pero se la llevaron detenida a la médica porque decían que se había muerto porque fue la medicación que le aplicó. Yo fui con ella, fuimos hasta la comisaría, se hicieron las primeras medidas de prueba, la autopsia determinó que se murió por asfixia. Es decir, que lo tenían tan apretado al tipo contra el piso, y ahí, bueno, la causa contra la médica de SAME, que en aquella época no eran médicos de SAME, era una médica de un hospital, subida a una ambulancia del SAME, la causa se cerró. Pero el mal momento se lo comió. Entonces, las fuerzas de seguridad deben intervenir procurando evitar daños. Y además, dando parte inmediatamente y colaborando, deberán intervenir procurando evitar daños y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias. Esto lo dice la ley, están obligados, sí. Eso es importante en la guardia para nosotros cuando pedimos colaboración a la justicia, cuando vienen a rompernos los vidrios, cuando nos rompen los asientos. Es decir, la policía dice, no, si no lo vemos, si no está in situ, y lo ves ahí las personas que acaban de romper los vidrios, acaban de romper los asientos, acaban de romper la puerta del baño, dicen, no, nosotros no podemos actuar. No, eso no es correcto. Por eso digo que importante, a partir de lo que hablábamos con la doctora, qué importante que es compartir estas actividades con fiscales, como lo vamos a empezar a hacer. No me acuerdo en qué hospital estaba el otro día, que vino el comisario, en un caso de un paciente que se brotó estando yo en el Pirovano, también estuvimos con la policía ahí. Bueno, seguimos. Colaborando con el sistema de emergencias que corresponda. La autoridad de aplicación, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, elaborará protocolos. Ya hay protocolos. Yo participé del protocolo de capacitación de la policía de la ciudad, ahí en un destacamento que tienen cerca de la Villa 31. Y ahora vamos a ver que hay uno de la Policía Federal. Aún en el marco de la internación involuntaria deberá procurarse que la persona participe de la decisión que se toma en relación a su tratamiento. Creo que vos habías dicho algo, es decir, que igual hay que escucharlo al paciente en una internación involuntaria. No es que es una internación involuntaria, es un paquete que no se lo escucha. Se lo escucha. Se anota lo que dice. Obviamente, si es una internación involuntaria, el consentimiento está en una nebulosa, pero igual hay que escucharlo y anotar lo que dice. Sí, bueno, todo paciente que no es internación involuntaria, dígame si me equivoco, pero me imagino que 8 de 10 dice que no se quiere internar. Bueno, pero lo escuchás en otro sentido. Una escucha, como aprendí con la gente de salud sexual y salud reproductiva, una escucha activa, una escucha amplia, le abrís un espacio de escucha. Bueno, la internación involuntaria debe notificarse dentro de las 10 horas corridas, dice el decreto reglamentario, al juez y al órgano de revisión. Pensé que había alguien con la mano levantada. Debiéndose agregar en 48 horas todas las constancias del artículo 20, que eran el informe interdisciplinario. Es decir, le tenés que avisar dentro de las 10 horas, desde que se dispuso. Dentro de las 10 horas le tenés que avisar. Dentro de las 48 horas, que ya son 38, si te comiste las 10 y mandaste el informe dentro de las 10 horas, dentro de las 38 le tenés que mandar el informe confeccionado por el equipo interdisciplinario. Y déjeme decirle que hay causas penales por no informar al juez. Tuvo imputado a un director de un hospital de la zona de Once porque habían internado a una paciente de origen chino y obviamente el director no tenía la más mínima idea de lo que había pasado. Pero bueno, estuvo imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, el juez dentro de los 3 días debe autorizar o requerir informes o denegar. Y está la posibilidad de que el paciente designe un abogado defensor que va a participar de ese expediente. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación sacó unos lineamientos para la atención salud mental, urgencia en salud mental, abarca un montón de temas muy interesantes. Esto está en la página, está subido a la página del Ministerio de Salud. Y después, ¿a dónde avisamos? Que a veces me llaman y me dicen, Badí, ¿dónde son las 3 de la mañana? Son las 10 de la noche, ¿a quién llamamos? Bueno,
mail a la cámara. El mail a la cámara ya se toma la hora en la que ustedes mandaron el mail. Entonces, dentro de las 10 horas, mail a la Cámara Criminal, perdón, tengo el chip, yo soy abogado penalista, a la Cámara Nacional en lo civil. Ahí está. Ya, yo también termino con las ideas cruzadas. Al órgano de revisión, que tiene 2 correos electrónicos. ¿Sacaron fotos? ¿Listo? Está. Bueno. Después, esto es lo del abogado. Y después, una vez que se sorteó el juzgado, una vez que ya se sorteó el juzgado, se puede pedir por mail al juzgado civil, porque la Cámara te responde el mail y te dice que salió sorteado o está de turno el juzgado 22. Se le avisa a la unidad de letrados y se puede pedir consigna para el paciente a ese mail. La consigna podrá venir, podrá no venir, pero ustedes la piden en el caso de que lo consideren necesario. Obviamente, miren que son recursos. Cada integrante del equipo de salud es administrador del equipo de salud. Cada estudio que pide un médico que no es necesario es un estudio menos para otro paciente que lo necesita. Ayer es que estuve en el Pena porque estábamos con un paciente 4 meses internado, un paciente que ya no era irreversible. Lo que charlábamos, hacíamos una suerte de comité de bioética, es decir, che, pero esta cama es valiosísima. Y no hablo de los mangos, son camas que te pueden servir para salvar la vida de un tipo y está con alguien que ya no tiene chance. ¿Cómo empezamos el proceso de informarle a la familia para que nos acompañe en la limitación del esfuerzo terapéutico? Porque déjenme decirle que en la Argentina no está legislado que venga un familiar y te diga no le hagas más nada. Eso no existe en la Argentina. Sí existe la limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, estos son los hospitales, lo conocen mejor que yo. Esto es la resolución, no sé si se llama resolución, yo soy malísimo para los términos jurídicos de administrativos, porque no hago derecho administrativo. Esta, al menos esta es la que, esta fecha tiene esta que me pasaron a mí, desde el 7 de septiembre del 2021, acá está la resolución de la Dirección General de Salud Mental, que estableció desde la gestión un sistema de derivación para pacientes que están internados en lugares que ustedes consideran que no son los acordes. Obviamente poco le puede pasar a alguien que está en el Borda, pero sí a alguien que está en el Fernández, a alguien que está en el Argerich, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero poco, menos que lo que, digamos, estos son los WhatsApp, que ya están por comunicación oficial. Déjenme decirle que esto la Dirección de Salud Mental lo sacó hace ya casi un año, y salió por comunicación oficial. Yo me tomé el atrevimiento porque ya es público esto, o debería ser público. ¿Sí? Igualmente déjame decirte que hay lugares donde no se los hicieron saber. Esto pasa, los hospitales son enormes, y tienen un montón de dependencias. Y estas charlas, déjenme decirle que el Estado saca leyes todo el tiempo. ¿Alguna vez a ustedes los notificaron de alguna ley que salió o se modificó? No. Bueno, el Estado saca normas todo el tiempo. ¿Saben de qué manera ustedes se van actualizando? Gracias a las organizaciones intermedias, como por ejemplo una asociación gremial o una sociedad científica que organizan charlas, como la otra vez que yo estuve en Mar del Plata hablando para APSA, o SOGIVA, obstetricia, o la de oftalmología. Por eso ustedes tienen que sentir que las asociaciones profesionales, las gremiales o las científicas, son su segunda casa. Hoy un médico que labura solo es proclive a estar muy expuesto. En cambio, si ustedes tienen una asociación gremial de puertas abiertas, a la que pueden ir a consultar cualquier cosa, porque seguramente a otro le pasó algo parecido, o inclusive están conformadas, inclusive por personas, ustedes tienen la suerte de tener asociaciones gremiales con personas que trabajan en el cuerpo médico forense, por ejemplo. Es decir, entonces, nadie les va a notificar, nadie les va a tocar el timbre, pero estas cosas trabajadas en estos ámbitos sirven y mucho, y si no, díganme que lo contrario, díganme si están de acuerdo o no, pero llegamos a un diagnóstico y es que mucha gente no había leído el decreto reglamentario de una ley que para ustedes es el ABC. Bueno, esto es, no sé cómo se llama, es la 506 del Ministerio de Seguridad, donde se habla del protocolo de la Policía Federal. De yo no participé de lo que era la Policía de la Ciudad, pero ya existe. Es decir, que los policías no se pueden dar por desentendidos, porque lo dice la ley
y aparte ellos tienen una norma sacada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, así como ustedes dependen del Ministerio de Seguridad. ¿Ustedes cumplen con las cosas que dice el Ministerio de Salud? Me están asustando. ¿Cumplen o no cumplen? Ah, bueno. Me preocupé. Ahora, bueno, la policía tiene que cumplir con lo que dice el Ministerio de Seguridad y Justicia, son sus jefes. Bueno, el alta externación, esto es para vos. Es que atenta que estás al toque, tenés esos multitasking, o sea, estaba leyendo el teléfono, hablando con la compañera, hablé para allá. Bueno, el alta, la externación y los permisos de salida son facultad del equipo de salud, no son facultad de la familia, no son facultad de un juez, no son facultad ni más ni menos que del equipo de salud. El equipo, ojo, para lo bueno y para lo malo, porque también me ha tocado participar, no me acuerdo ahora de qué hospital era, pero de un psiquiatra que le otorgó un permiso de salida a un paciente, el paciente se murió y estuvo imputado, procesado, después la Cámara revocó el procesamiento y hoy está sobreseído, porque le había otorgado un permiso de salida y el chico se ahogó en una pileta. El equipo de salud está obligado a externar cuando cese, recién cuando cesa el riesgo cierto o inminente, o transformarla en voluntaria, y ahí el paciente entra y sale las veces que quiere, porque es voluntaria. Excepto los casos de las medidas de seguridad del artículo 34, que son a partir de una resolución fundada. Bueno, si el juez autorizó internación involuntaria, debe pedir informes cada 30 días, luego de los 30 días, si sigue involuntaria, el juez debe pedir al órgano de revisión que designe otro equipo. Fíjense los tiempos, o sea, si a los 90 días sigue una internación involuntaria, el juez tiene la obligación de decirle a otro equipo que lo revise. Bueno, transcurridos 7 días el juez debe informar, en caso de menores está estipulado, es decir, vos lo decías, en caso de menores siempre es involuntaria la internación. ¿Por qué? Porque se entiende que no pueden prestar el consentimiento. Bueno, y un poco del Código Civil que repite los lineamientos de lo que es la ley de salud mental. Esta parte es tediosa, la voy a pasar rápido. Lo importante de esto es que sigue los mismos lineamientos y que la internación es facultad del equipo de salud. Y que el juez viene como a controlar o a monitorear desde un punto, desde el Poder Judicial, esa internación involuntaria, porque hay una privación de derechos. Es decir, el tipo está o la tipa está en contra de su voluntad en un lugar y no se puede, está privado de su libertad de alguna manera. Entonces, bueno, el Código Civil también habla de la capacidad restringida, que la capacidad se presume, la capacidad se presume. Uno no puede decir, hoy no puedo decir que Guillermo tal día tenía la capacidad, no, se presume la capacidad, hay que poner prueba en contrario de que no era capaz. Bueno, esto sigue todo así, son un montón de artículos que la idea es esa. Y bueno, ahí está el teléfono de consultas al que pueden acudir 24/7 para acompañarlos en la toma de decisiones y cómo registrarla. Imagínense que yo como abogado sería altamente imprudente, negligente, imperito, si me metiera en decisiones médicas, sino bueno, acompañar en cómo las plasman en una historia clínica y recordarles qué es lo que dice la ley y que hay un decreto reglamentario. Mirá cómo está, es impresionante, digo decreto reglamentario. No, te digo, tiene una atención, tiene... Bueno, gente, muchísimas gracias por haberme invitado, recibido. Gracias, gracias. Gracias.